muy agradecido, enormemente agradecido al Ayuntamiento de Tarazona como al señor director del curso, el doctor Ruiz Rodríguez, don Ignacio, porque mi mérito es escaso para poder intervenir en este gran curso que ya tiene una tradición, un pozo y evidentemente un prestigio a nivel académico. Por lo tanto, sirva esto como carta de presentación mi gratitud al Ayuntamiento y al director organizador del doctor Ruiz Rodríguez, porque es además el alma mater de esta iniciativa académica que año tras año nos cubre lo que podemos llamar los cursos de estilo de esta ciudad de Tarazona. Dicho esto, también quiero felicitar a mis colegas que me han precedido en el uso de la palabra por sus espléndidas intervenciones, de las cuales he obtenido gran provecho. Yo voy a hablar de un tema que probablemente algunos de ustedes han tenido que vivir por la tradición familiar, bien por vía de padre o vía de abuelo, que fue el gran impacto que tuvo la crisis de la gripe de 1918. Tengo que decirle que fundamentalmente este tema ha sido ajeno a la historia del derecho, que ha habido fundamentalmente tres grandes campos, los historiadores y entre los mismos demógrafos, los sociólogos, evidentemente, y los que más han intervenido han sido los historiadores de la medicina. Han sido los que más abundante literatura, vamos a llamarlo doctrinal e histórica, han producido. Recuerdo el nombre de Echeverri, el nombre de María Isabel Porras Gallo, del cual yo tomé buena nota de algunas de sus conclusiones y reflexiones que hace a lo largo de su trabajo, que fue su tesis doctoral, así como de algunos recientemente, el que es director del Hospital Clínico de Barcelona, el doctor Antoni Trill. Bien, ¿qué significa? Mire ustedes, yo parto de una idea que aquí se ha dicho. El hombre, desde la historia de la humanidad, ha convivido con el tema de las pandemias. La mañana de ayer, el profesor Hernán Pilar manifestaba las tres grandes pandemias del mundo romano. El mundo medieval, el profesor Martínez Llorente, otro tanto nos hacía con el tema de la peste, que se extiende prácticamente siglo XVII. Y esta misma mañana hemos hablado efectivamente de la fiebre amarilla y de otro tipo de pestes que tiene, por tanto, su desarrollo a lo largo de los siglos XVII y sobre todo XVIII. Por tanto, es habitual, y ya advertimos, como dijo el conferenciante que inauguró este curso, el hombre va a tener que convivir con la pandemia, inevitablemente. Y es más, cuando yo me he introducido en este tema, he notado una gran similitud, semejanza en las medidas que en el principio del siglo XX se toman para, de alguna forma, atajar, restringir los efectos perversos de esta pandemia que constituyó la gripe del año 1918. Como ven ustedes en esta diapositiva, que veo que tienen ustedes a su alcance, ya se utiliza la expresión de influenza. La influenza simplemente es una enfermedad infecciosa, muy aguda, contagiosa, que tiene efectos especialmente en las vías pulmonares. Por tanto, es un término genérico que se va a utilizar a lo largo del siglo XX, sobre todo en las proposiciones de ley que vamos a ver, escasas, son 5 proyectos de ley, proposición de ley que nunca va a triunfar por razones, digamos, de celos académicos entre... Profesor, que dicen que no se oye en la presentación. Tiene desactivado el micrófono. Ahí está. Perfecto. Bueno, pido disculpas a los alumnos que nos siguen vía telefónica, aparte de mandarles un cordial saludo por su atención, pero venía a decir en estos minutos de mi intervención que el hombre debe convivir con la pandemia desde la historia de la humanidad y, por tanto, lo que voy a reflexionar es el impacto que tuvo, sobre todo en la realidad nacional de 1918-20, la gran gripe del 1918. Decía, y voy a hacer una serie de consideraciones para cerrar mi intervención con las escasas medidas de orden jurídico que se tomó. En 3 niveles, algunas proposiciones de ley, dirigidas especialmente por algún sector médico, especialmente los llamados higienistas, que tenían un gran peso específico, la reivindicación de un derecho a la salud, fíjese usted, que más tarde se convertirá en un derecho fundamental, pero también una segunda medida tomada a cabo por las autoridades locales, estamos hablando por los ayuntamientos, que van a publicar bandos, que son más bien recomendaciones dirigidas a los vecinos del municipio, y por último circulares que publicaban los llamadas juntas provinciales de salud,
No olvidemos que la estructura administrativa, a partir de 1833, es la provincia. La provincia es, por tanto, ese distrito administrativo con un peso específico tanto en el ámbito del gobierno, de la administración, como también más tarde de la justicia. Bien, hechas estas consideraciones, decía que a lo largo del estudio he encontrado las grandes similitudes o semejanzas entre las medidas tomadas a cabo a partir del año 1918 con respecto a lo que hoy estamos viviendo y soportando estoicamente, tengo que decirlo de alguna manera. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la... Quiero situar el principio de esta gran, digamos, crónica de esta enfermedad contagiosa. ¿Qué era España en 1918? La gran pregunta. He tomado una serie de indicadores que definen lo que es la realidad económica, social de nuestro país. Poco más de 20 millones de habitantes tenía nuestro Estado en concreto. Y más de la mitad de nuestros connacionales, digamos, presentaban un estado de formación prácticamente analfabetos. Que esto va a tener coincidencia como una de las causas del bajo, no solamente del bajo nivel de vida, sino del bajo nivel de formación cultural que va a tener su correspondencia en los efectos también respecto a la respuesta que se van a dar a la pandemia de la gripe. Una tasa de mortalidad, fíjense ustedes, que doblaba a la de los países pobres. Una tasa de inflación de un 20,1% anual, se entiende. Un gobierno presidido, este es un error, el gobierno estaba presidido por Manuel García Prieto, este es un indicador. Él era el presidente del gobierno, en ese momento el rey era Alfonso XIII, que como se dijo ayer va a enfermar lo mismo que el primer ministro o presidente del gobierno, para entenderlo, Manuel García Prieto, y parte de miembros de su gabinete. O sea que esta gripe va a afectar a todas las escalas o niveles sociales. Va a tener mayor incidencia y más mortalidad en las capas más humildes y dentro de los tramos de población, fíjense ustedes, fundamentalmente entre el sector de jóvenes, 20-29 años. Y gente además muy sana, como cuando se redacten los informes finales allá por el año 20, por cierto fue una gripe que tuvo un desarrollo trianual si quieren ustedes, de 3 años. Esperemos que esta por lo menos cumpla también esa periodificación al respecto. Bien, problema del agravamiento de la guerra con Marruecos, y es además el preámbulo de lo que más tarde va a venir el gran desastre de anual, por otros motivos, pero que también va a tener un gran impacto, sobre todo, digamos, en el alma nacional, en los sentimientos nacionales. Y reivindicaciones de tipo laborales que van a tener un gran predicamento del campesinado andaluz y primeras manifestaciones de huelgas generales. Bien. Por tanto, vamos a ver esos paralelismos o semejanzas que yo anunciaba anteriormente. ¿Cómo empieza la gripe española? Bueno, la mal llamada gripe española. Esto es más, decía yo, esto es otro San Benito que se incluye en el acervo de nuestra leyenda negra. Esta leyenda negra que fue escrita no por españoles, sino ajenos a la realidad histórica española. Pues bien, esta gripe, como saben ustedes, está cargada sobre los hombros de los españoles, decía, y aunque inicialmente la pandemia parece ser que se inició allá en un campo de entrenamiento americano, el Fort Riley, en Kansas en concreto, pero que después, este trasvase de soldados respecto al frente que ya estaba en Francia. Estamos en el año 1918, estamos en plena guerra, Primera Guerra Mundial. Del 14 al 18, estamos ya al final, en lo que llamamos los estertores, pero todavía en frente se había situado la zona francesa y va a haber un gran desplazamiento, sobre todo de estas fuerzas americanas, junto con otras fuerzas portuguesas, o trabajadores mejor portugueses, que iban a sustituir a aquellos hombres que, claro, evidentemente estaban dedicados al servicio de armas en Francia. Esto va a ser uno de los grandes motivos de propagación de esta pandemia de gripe, en concreto. Bien, hoy en día es... Incluso con una conclusión que ya se les adelanto, el tema de la gripe no está cerrado. Hay más dudas que certezas. No se sabe incluso, recientemente se está buscando lo que podemos llamar la etiología de la epidemia. También, evidentemente, las cifras que yo voy a aportar son cifras, si me permiten, provisionales. La estadística oficial había surgido hacia el año 1885, pero todavía estaba muy embrionaria. No era ni rica ni aportaba grandes datos.
y incluso los puntos de información no eran suficientes. Por lo tanto, también incluso no hay una disputa, o mejor dicho, hay una disputa en cuanto a la incidencia de mortalidad que tuvo la gran gripe de 1918. Digo que junto al origen, digamos, de este campamento americano, que evidentemente la torpeza en este caso, o torpeza o falta, digamos, de picardía, es que como España era un país neutral que no participaba en la Primera Guerra Mundial, aquí, por la incidencia y el azar, estaban presentes un corresponsal inglés, del Times en concreto, que es el que dio la noticia de que en Madrid se había producido una gripe extraña. Inicialmente era poco virulenta, por tanto tenía poca presencia de letalidad, vamos a llamar, utilizando un término actual, pero que sorprendía que como a los 15 días se había producido una multiplicación de casos al respecto. Por eso se le llamó en gran medida la gran gripe española, esa gran gripe que realmente no significaba nada de nada, era al respecto. Hoy en día también se cuestiona la posibilidad que la causa fuese no solamente el entrenamiento de este campo militar americano situado en Kansas, sino probablemente un campamento previamente ya en el 16-17, cuando se dio brotes en un campamento del ejército británico en Europa. Algunos más añaden incluso la posibilidad de origen oriental, asiático, de este brote de gripe. Fíjense ustedes al respecto. Bien. Inicialmente las autoridades españolas marcan, aquí está señalado, voy a pasar porque no quiero superar el tiempo señalado. Bueno, la prensa española, digo que es la primera en informar sobre esta enfermedad, decía que estaba matando a la población. Así es en los términos literales traducidos de este corresponsal inglés, y que van a ser de alguna forma. Como en España no había censura de la información, cosa que en el resto de los países intervinientes de la Primera Guerra Mundial sí que hubo censura para evitar la desmoralización del ejército, para evitar una especie de alarma que pudiera incrementar esta desmoralización, por lo que mostró, digamos, una falta de debilidad informativa, vamos a añadir al respecto. Decía cómo comienza de esta mal llamada gripe española. Bueno, esta gripe también le debo decir que se le llama, algunas veces se la equivale, digamos, con un nombre del soldadito español, el soldado español, que es una canción muy pegadiza que se desarrollaba en una zarzuela, la canción del olvido, que por esos momentos estaban además proyectaba en el Teatro de Madrid, que era una enfermedad de moda, y por eso, por la canción pegadiza, se la, digamos, motejó a esta gripe como la del soldado de Nápoles, en concreto. Bien, aquí señalo los datos que he avanzado y que no voy a entrar más. Bueno, esta es una fotografía del hospital de Kansas, donde ya aparecían los síntomas efectivos y los efectos más inmediatos de la mal llamada gripe española. Ven ustedes al respecto. Vamos a ver. Bueno, esto es los portadores de la Cruz Roja, en este caso de la gripe española. Estamos hablando que es una foto extraída del Washington al respecto. Bien, vamos, aquí, segundo, otra foto más, y aquí es de un diario de México en concreto, donde dice que pasan de 1000 los casos de influenza española, que se registran en la capital, que era Madrid. Bueno, dicho esto, vamos a señalar, esto es secretaria ya, fíjese usted el uso de la mascarilla. Se adelantaron ya casi un siglo en este caso, de las secretarias trabajando en sus respectivas oficinas de trabajo. Hubo 3 olas, o 3 grandes brotes, que además están muy bien secuenciados. Esto es lo que más claro se ha obtenido. En primero, surge en torno a mayo de 1918, donde en el diario ABC publica la primera noticia de que existe una propagación de una extraña gripe. Son las primeras noticias de una enfermedad parecida a una enfermedad, dice influencia, que es una enfermedad contagiosa o infecciosa, si quieren ustedes, de carácter leve, que estaba ya en curso. Es la noticia que publica el ABC en 22 de mayo de 1918. Debemos situar la fecha. Mayo de 1918 se estaban celebrando las fiestas de San Isidro, donde se habían programado grandes, actividades, verbenas,
bailes de salón en concreto, fiestas populares, con lo cual fue, digamos, el nutriente más benéfico para la propagación de esta gran gripe o gran epidemia en concreto. Incluso a los pocos días vuelve a una segunda noticia en el diario ABC. Junto a ABC había otros periódicos que también dan cuenta, el Imparcial, el Sol, el Heraldo, la Vanguardia, efectivamente van a dar cuenta, pero más bien circunscritos a sus intereses provinciales. Digo que inmediatamente se anota en la segunda noticia que algunas personas, extraña, lo relata el periodista, que se derrumbaban al andar, que tenían fiebre que cursaba entre 2 y 3 días al respecto y que los efectos eran un malestar general, genérico, indefinido, poco concreto al respecto. Una semana después, 28 de mayo, por tanto, del 22 al 28 han pasado prácticamente una semana, sabemos, da la noticia, el propio periódico, de que el rey ha enfermado junto a su primer ministro, don Manuel García Prieto, y, por supuesto, parte de los miembros de su gabinete. Inmediatamente hay una reacción instintiva, fíjense ustedes las similitudes, los trabajadores, ante el riesgo, el miedo, alarma, temor, angustia también, evidentemente, se abandonan sus trabajos y se refugian en su casa como medida de seguridad. Se dictan algunos bandos, donde que evidentemente recomiendan la suspensión de los llamados servicios básicos, correo, en este caso, correo y telégrafos en concreto, se cierran bancos, oficinas de cuentas al respecto también, y de alguna manera, ¿por qué? Porque se ha intensificado el número de contagiados. Lo que se llama la morbilidad se ha desarrollado efectivamente en mayor capas de población, que además se incrementan, repito, por lo que creo que es el elemento transmisor más eficaz, que es la propagación que venía por ese tráfico que digo yo, ferroviario, desde Francia. Francia transportaba trabajadores tanto españoles como portugueses. Llegará un momento que cuando ya el pico, digamos, ascienda, vamos a ver unos diagramas, pues se ordena inmediatamente que los vagones de ferroviarios, la gente se le prohíba bajarse o descender, que inmediatamente tiene que ser todo el recorrido completo, hasta que lleguen a su definitivo destino. Por tanto, son esos trabajadores migrantes, vamos a llamarlos, que van a ser los portadores, los grandes, digamos, portadores de estos gérmenes perversos, vamos a llamar. Sabemos que comienza también en el centro, en el sur de Francia, y se va a desarrollar al respecto tanto por España. Andalucía va a tener menos letalidad, más el centro, evidentemente, y en el norte de la meseta. Burgos va a ser, yo que soy burgalés, la tasa más alta, tiene 20,1% sobre 1.000 habitantes en ese momento de mortalidad. La tasa de mortalidad inicialmente es de 0,04, muy poco, 0,6 por 1.000 habitantes, pero comienza también a trasladarse la noticia de que se desconoce la etiología, que hay una ausencia de una red de médicos de salud muy interesante, esto de los médicos de salud, y que evidentemente va a ser una de las demandas que vamos a ver en las proposiciones de ley dentro del marco jurídico que he señalado. En septiembre del año 1918 se produce el segundo gran brote. Fíjense ustedes las similitudes. Lo mismo que nos ocurrió el año pasado a nosotros. Inicialmente descansamos en verano y en otoño e invierno vino el segundo gran brote. Aquí va a ocurrir lo mismo, otoño e invierno, especialmente de 1918. El más letal, por cierto, que alcanza el punto máximo, perdón, aquí, vamos a seguir, si no avanzamos. Alcanza, el punto máximo de la infección en octubre. Y, evidentemente, comienza en el mes de diciembre a descender o retroceder. Estos son, digamos, las servidumbres de las nuevas tecnologías. Y comienzan a implantarse medidas de control que después las anunciaré y que, sin duda, les va a sonar a ustedes de plena actualidad. Lo he dicho, como aquella expresión, ¿no? Nil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Es más, da la impresión no solamente que la ausencia de una red médica fuerte, los médicos dependían de los ayuntamientos, son los que los retribuían, no olviden. Y cuando los médicos caían, por eso
Las viudas, si no se hubiera declarado enfermedad oficial, no cobraban pensión. Pues estaban muy interesadas en que se declarase oficialmente la enfermedad al respecto. No había, digamos, un programa de sustitución de ese grupo de médicos enfermos. Y por lo tanto tenían que echar mano de manera, digamos, inopinada de estudiantes de medicina, cosa que ha ocurrido también en el primer gran brote del año pasado. Fíjense ustedes, son medidas que se han repetido al respecto. Bien, se aplicaron medidas de control, decía. Se desinfectaron estaciones. Aquí también se desinfectaron, en la primera ola en concreto. Centros de trenes. El personal militar que había sido infectado va a ser relevado y enviado a casa en tren para descansar, porque había que aislar. La medida de aislamiento fue. Ya se acusa directamente que son los trabajadores migrantes los portadores de este virus. Bueno, he de decir una cosa, un debate médico, porque había una duda si era una bacteria o era un virus, y el tratamiento evidente era distinto. Por lo tanto, hubo un gran desconocimiento, cosa que esto es un juicio personal, creo que también hemos asistido nosotros personalmente. A veces no se sabe, porque se desconoce, evidentemente, dentro de esta batería de medidas, cuáles son las más eficaces, menos eficaces, si estamos dando palos de ciego, si cuáles son los centros que se produce mayor contagio, etc. Esto es que, evidentemente, nos ha ocurrido algo similar. El problema de suspender inmediatamente las fiestas tradicionales. Aquí se suspende la fiesta del Pilar, a pesar de que el alcalde de Zaragoza, evidentemente, fue renuente a que se suspendiera. Pudo más, digamos, el informe de la Junta Provincial de Salud para que de alguna manera se suspendiera. Suspendieron, evidentemente, las fiestas populares porque creyeron que era una especie de, insisto, de escenario muy propicio para la propagación de este tipo de virus. Incluso, vamos a ver un episodio, también se llegan a suspender la asistencia a iglesias y templos en el desarrollo de la liturgia, las celebraciones litúrgicas, porque tendría que, como en este momento tenía mucha presencia de feligreses, también era un foco de contaminación al respecto. Y es ahora cuando, de 0,5 que teníamos en la primera ola o brote, allá por mayo, vamos a sumar a 14% por mil. Es un salto cualitativo importantísimo al respecto. También se cierran teatros, cines, servicios religiosos. Incluso hay un incidente, lo mismo que ocurrió en Zaragoza, en este caso con el caso de Valladolid, que era el alcalde, también se opone a la suspensión de la fiesta de San Mateo, que era el 21 de septiembre, al respecto. Él defendía, es un argumento que se utiliza ahora, fíjense ustedes, que suponía un gran quebranto económico por el cierre de los negocios, que también se ordena, evidentemente. Pero tuvo que ceder, insisto, ante la presión de los sanitarios en este caso. Ya se declara oficialmente, ya no hay evidente, no se puede tapar o ocultar, al otoño del año 18 se declara oficialmente la epidemia en toda España. Esto es lo que quería señalar al respecto. Junto a estos incidentes, vamos a llamarlas, algunas circunstancias especiales, tengo que citarles el caso de Zamora. El caso de Zamora lo cito por la singularidad que tiene. En este momento el obispo, quiero recordar algo, Álvaro Bullabol, me parece que era, en concreto. Él se niega tajantemente, se opone frente al gobernador, incluso, de la provincia y al alcalde, en cerrar los templos religiosos al respecto. Incluso, previamente a la obligación ya civil de la clausura de los centros, él emite una especie, no diría de homilía, pero bueno, al respecto, donde señala que esto es una venganza de la justicia divina por el mal comportamiento de los peligreses. Lo tengo aquí para que no tenga ustedes... Bueno, las tres soledades lo estoy señalando porque si no... La incidencia mayor, lo ven ustedes aquí, que es entre los adultos, más que entre 20 y 40, yo señalaría la mayor, el grupo entre 20 y 21, 20 y 30, para que lo tengan ustedes. Gente sana. No presentaban patologías complementarias que podían de alguna forma facilitar el desarrollo más rápido de este tipo de pandemia en concreto. Y tuvo una enorme letalidad en este grupo de personas, en este grupo de edad, si quieren ustedes. Por cierto, los hombres se vieron más
afectados que las mujeres. Esto es pura estadística, no es una invención ni una reflexión ocasional. Ven ustedes aquí lo que llamaban las tasas. Lo más importante, vean ustedes, esta es una tasa que se refiere al año 18, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La parte que es oscura es el exceso de mortalidad respecto de otros años, cosa que ahora con la estadística lo podemos ver perfectamente. Y lo mismo que no estamos de acuerdo con las cifras oficiales que se dan de letalidad respecto de, digamos, los efectos de esta pandemia actual, pues evidentemente algo parecido ocurre lo mismo. Es muy fácil en este aspecto. Se coge la estadística, el problema es que estamos ante los inicios de la estadística, que es muy insuficiente. Se coge la parte, digamos, que aparecía aquí blanca, digamos, era el desarrollo normal de las muertes ordinarias, lo que se llama la mortalidad anual ordinaria frente a los excesos. Ven ustedes, en septiembre aparece ya, en octubre el pico es alto, ponemos en 160, en noviembre va bajando y en diciembre va descendiendo. Por tanto, bien, en esta siguiente diapositiva lo ven aquí perfectamente, aquí está por años. Ven ustedes aquí el pico enorme, son tasas de mortalidad que van del año 1900 a 1970, esta corresponde, como ven ustedes, al año 18. Y va descendiendo, aquí habrá un brote evidente, ya estamos hablando del año 1939, que no es por gripe, son los efectos de la guerra civil. ¿Entendido? Al respecto. Que son las dos grandes calamidades que los demógrafos sitúan en pleno siglo XX. Bueno, estos son los síntomas que yo he señalado, bueno, y algunas recomendaciones de la crisis hospitalaria. Decía que, voy a retomar, porque si no, estaba buscando la expresión, a ver si la encuentro, me importa más. Bueno, estas son medidas recomendadas que vamos a hablar, que algunas las van a recordaros. Bueno, pues el obispo, don Álvaro, insisto, lo que hace después de denunciar que eso es una plaga por la mala conducta, comportamiento, por el abandono de Dios, que decía, y después la justicia divina en concreto. Bueno, después tuvo que ceder, evidentemente, siendo obligado. Las dos provincias que tuvieron más tasa de mortalidad, primero fue Burgos, tuvo 12,1%, siempre sobre 1.000 habitantes, y la segunda fue Zamora. Tuvo más que Madrid, fíjense ustedes, tasa de mortalidad. En Zamora tuvo que recordar 10,1% en octubre. Bien. Incluso, eso se llega a prohibir el uso de la campana, el toque de campana de muertos. Incluso también se añade la retirada de una especie de oración litúrgica que era pro tempore pestilencia, ¿no? Donde se clamaba, se pedía a Dios que nos salvara de esta plaga y del hambre en concreto. Todas estas medidas se decía que para no producir dentro de la población un cierto temor o angustia y alarma, porque era perjudicial al respecto. Bueno, entre las medidas, no voy a ir más porque voy a hacer una especie de síntesis, porque no, siempre empiezo con buenas intenciones, pero el tiempo me desborda. Medida, ya alguna he señalado, de desinfección. Yo recuerdo, en el mes de, fue abril, mayo, había unidades del ejército que iban desinfectando los contenedores de basura, ciertos recintos, pues lo mismo ahora, nada más centrados evidentemente en equipajes, mercancías, vagones de ferrocarril, al respecto. El control del transporte ferroviario, que era básico en ese momento, al respecto. Desinfección de la correspondencia, hasta hemos llegado. Bueno, inicialmente, en el caso nuestro, contemporáneo, inmediato, se recomendó la desinfección de los productos que se adquirían en los supermercados, o sea que tampoco vamos muy alejados de esta medida. Aislamiento, que se ha dicho, efectivamente, para no contaminar al personal, que evidentemente incluso se demanda la construcción de pabellones específicos, también recordarán, para de alguna forma alojar a estos infectados y no conectarlos con el resto de enfermos, enfermedades evidentemente vamos a llamarlas ordinarias. Desinfección de los centros de reunión, teatros, cines, iglesias, etcétera, escuelas, círculos. Por cierto, también se cerraron escuelas y universidades, no había internet en ese momento. El año 19 se retrasa la apertura del curso. Incluso se baraja la posibilidad de suspender el curso académico al respecto. Desinfección de los coches de tranvía, baldío de las vías públicas, había que, evidentemente, que se ha hecho aquí actualmente, insisto, se mezclaba agua con hipoclorito de cal. Es una sustancia para desinfectar, Se barría las calles con este tipo, a través de mangueras.
Instalación de edificios, tanto del Congreso, del Senado, digamos, de aparatos de constante desinfección. Por tanto, los dos órganos representativos estaban también como otra medida más. Prohibición de la rebusca de las basuras, muy típico, para evitar cualquier tipo de contaminación. Se obligaba incluso a determinadas horas para el transporte de los carros de servicio y limpieza, y si esto bastase, se dice que se arrinda el efecto produciéndose luego la cremación de las basuras recogidas. Cierre de universidades y escuelas, que ustedes ya lo he dicho, y esto, una de las medidas recomendadas era la desinfección mediante este ácido fenólico, me parece que es el Zotal, que ustedes lo habrán escuchado al respecto. Por cierto, entre otras medidas que todavía la medicina actual, que la Real Academia de Medicina además censuró obviamente, es la utilización de sangrías, el viejo sangrado de la época medieval, como otro medio, digamos, para afectar o acabar con la gripe viral que estoy señalando. Por tanto, evitar reuniones en lugares cerrados, evitar el contacto con personas enfermas, llevar dieta. Por cierto, esto es muy importante, llevar una dieta saludable. Incluso se reescribe al respecto. Caminar al aire libre, ventilar las casas y los domicilios. El problema es que en la España del 20, principio del 20, era una España en gran medida, sobre todo en ciertas provincias, como aquí se ha dicho, muy insalubre. Aparte del hacinamiento de la población, había una gran insalubridad, tanto, digamos, sobre todo en los domicilios al respecto. Esto, no había higiene, el problema de la higiene, que ha sido fundamental, que salvó tantas vidas. Esa práctica de la higiene, pues no era habitual en ese momento como una cultura propia de la sociedad, que también propendía evidentemente a la extensión de la misma. El sistema de salud estuvo desbordado, reitero, y no se podía, además no ofrecía lo que se llama una respuesta única ni eficaz. Bueno, sigo porque si no... Bueno, todos los tratamientos, mira, aquí he encontrado la frase que yo decía de don Álvaro Bayano, obispo de Zamora, decía que el mal que se cierne sobre nosotros es consecuencia de nuestros pecados y falta de gratitud, y por eso ha caído sobre nosotros la venganza de la justicia eterna al respecto. Pueden ustedes sospechar el impacto que tienen estas palabras dentro de sus feligreses al respecto. Bueno, esto es ven ustedes, a ver, un segundo, este es el doctor Chicote, vacunándose en Madrid, por cierto, al respecto. Así como en nuestro, digamos, inmediatez hemos contado con vacunas, incluso 4 grandes farmacéuticas o 5, son los que han ofrecido una solución, unas mejores, otras peores. Aquí en este momento se estaban ensayando vacunas, no llegaron las vacunas. Se utilizaban modelos anteriores, incluso se utilizaba la quinina, a veces un suero también, un suero equino, ¿me acuerdo?, de caballos en concreto, se ensayaban sobre las personas los efectos de la misma. Estos son los graves problemas que también hubo que contar al respecto. Bien, esto, en fin, he traído porque la muerte no se puede ocultar. Además, en la mentalidad del 20, voy terminando, sí. En la mentalidad del 20 la muerte era un hecho común, ordinario. Esto hay que decirlo al respecto. Esto es una imagen de, en este caso, la hija del boticario de un pueblo de Salamanca, Valdecarros, que falleció. Bueno, está tomada de la Agencia de Castilla y León, por cierto, para que sean ustedes. Una fotografía cuya autoría señalo. ¿Hubo respuestas provinciales? Sí. Esto fue la falta de una unidad de dirección en la gestión. Estamos en el año, primero, digamos, el año 1918-20 en concreto. Y actuaban ya las juntas provinciales, pero las juntas provinciales lo que eran, publicaban eran circulares. Por lo tanto, necesitaba una fuerza coactiva bien de imponerlas el gobernador de la provincia, que es el que poseía esa facultad al respecto. Aquí estoy hablando de una respuesta en concreto, la gripe Valladolid, que ya lo he señalado en grandes, pero bueno, le dejo al respecto. Que se extendió a otras localidades como San Antolín, en este caso con la celebración de esta festividad, que era fiesta en la población de Medina del Campo, en donde se prohibía la celebración de fiestas, de espectáculos de carácter público en espacios, como se ve aquí, mal ventilados. Seguimos. El caso de Madrid, que tuvo mucho que, ya repito, se hace presente, la presencia, en este caso, de la
de la pandemia en la primera quincena, como hemos señalado, de mayo de 1918. Pero sus brotes, evidentemente, van a tener más virulencia en otoño y en marzo ya del año siguiente, del año 1929. ¿Qué hacían los ayuntamientos? Evitar, publicar bandos, recomendaciones a los vecinos, en concreto, exhortaciones, donde, aparte de reconocer exclusivamente la pandemia, en este caso la epidemia, se adoptasen medidas contra ellas en la misma línea: evitar aglomeraciones, en concreto, evitar contactos con personas ya declaradas enfermas de la misma, extremar la limpieza, se limpiaba las ropas, no solamente el cuerpo, las ropas de cama, vamos a llamarlo así, de la propia vivienda, y fíjense ustedes, sorprendentemente, la utilización de mascarillas, evidentemente. Se van a reforzar, como se puede, los servicios de asistencia médica en las casas de socorro. Se van a instalar hospitales de campaña para los contagiados y se extreman las medidas en los centros de mayor concentración, mercados, mataderos, se esterilizan las aguas, desinfección de viajeros, etcétera, etcétera. Bien, este es el bando de la Alcaldía Presidencia de Madrid, que se ha publicado, evidentemente, al respecto, de cual yo no voy a dictar, ampliar más. En él se recogía la suspensión de las clases en las escuelas municipales y que se habilitasen, por cierto, estos espacios escolares por si acaso era necesario para alojar y albergar a los enfermos. Termino, Esto que ven ustedes es la Casa de Socorro del Distrito, que se ha inaugurado por el alcalde de Madrid, en aquel entonces Luis Silvela Castro. Le verán ustedes por el bastón de mando, evidentemente, con los nuevos gabinetes de electroterapia, que lo inaugura el 6 de octubre de 1918. Bueno, es otra noticia de desarrollo de la gripe en Madrid que yo he señalado, pero sobre todo es una noticia del desarrollo que tiene lugar, fíjense ustedes, hagan la equivalencia, lo que eran nuestras residencias, son nuestras residencias mayores, aquí eran asilos, casas de misericordia, casas de vecindad, que tuvo una propagación mortífera al respecto. Bueno, esto es un pueblo de Teruel, Urrea de Jaén en concreto, donde el alcalde manda un telegrama al ministro de la Gobernación, que le solicita, porque no hay alimentos, ni material, ni personal sanitario al respecto. Y dice que familias enteras hay atacadas sin asistencia, más de media población invadida, predominando las formas de neumonía y tífica, tifus en concreto, con muchas defunciones, entre ellas las de niño de pecho por hambre, por no tener quien los lacte. Fíjense ustedes el panorama que señalaba. Esta que voy a señalar ahora está publicada en el Boletín Oficial Extraordinario de la Diputación de Burgos, de la provincia de Burgos, en este caso, el año, con motivo de la gripe de epidemia en concreto, donde se hace eco evidente de la necesidad de medios que no llegaba. ¿Qué impacto tuvo? Vamos a terminar con lo de las cifras, porque yo creo, y después con dos observaciones sobre el marco jurídico, que algo yo he adelantado al respecto. Bien, ven ustedes. Bueno, antes de nada me he pasado, y no sé, porque tenía una diapositiva respecto de Aragón, y ha desaparecido. Les confieso que ayer por la noche lo tenía, pero no lo sé. O lo borré sin querer. Aquí, puede ser, impacto de Aragón, sí. Escasa, digamos, respecto de otras regiones, vamos a llamarlo, no tuvo una intensidad tan alta. Dice, el primer caso se produjo en Apiés con 2 hermanos procedentes de Barcelona. Por tanto, el foco estaría en Barcelona al respecto. Se suspenden lo que serán las fiestas del Pilar del 18. Se calcula una cifra de fallecidos de 11.000 personas. Fíjese usted, la cifra total de fallecidos está en 186.000, quiero recordar 200, la cifra oficial. Como ahora también tenemos 2 cifras, la oficial y la real, que no coinciden. Se calcula aproximadamente que esta cifra de 186 habría que añadir otros 100.000 más. Estaríamos hablando en torno a 260.000 fallecidos. Impacto muy importante, una población de 20 millones al respecto. En general, los efectos mortíferos de esta gripe fuera de las fronteras españolas estarían en torno a 8 millones de personas al respecto. Bien,
El número de contagios era 50 millones, o sea que no son dos variables distintas. Una cosa es la infección y el contagio y otra cosa es el resultado de muerte. La primera oleada afectó especialmente a las ciudades. La segunda, que fue en otoño, fue devastadora en el medio rural, por las deficiencias, sobre todo que existía en la red sanitaria, que aquí se ha dicho, uno de los problemas. La falta, digamos, de dirección, de gestión, en gran medida, única por parte del gobierno central. Empezó en el campo de Cariñena y se va a extender rápidamente, con catástrofes notorias, especialmente en los lugares de Favara, Sástago o Escalatón, en Talamantes, donde murieron familias completas, llegando a cerrar las casas porque no sobrevivió nadie. En el periodo aragonés, muchos médicos atendían 15 aldeas, con jornadas completas, mañana, tarde y noche, absolutamente. Y si fallecían, eran sustituidos o bien por veterinarios, algo entenderían, evidentemente, o el propio cura, incluso hasta por los miembros de la Guardia Civil, de la Benemérita, al respecto, así como aquellos voluntarios quienes se hacían cargo de atención de los enfermos, al respecto. Bien, termino. ¿Qué medidas jurídicas? ¿Cuál fue el marco jurídico? Decía que la profesora, creo que es médico, María Isabel Porras Gallo, es la que de alguna forma estableció en su tesis, una buena, magnífica tesis, la ausencia de un marco jurídico potente, diríamos hoy, para atajar algo que no estaba previsto al respecto de esta gripe. Son medidas más bien de orden público. Y dentro de las proposiciones de ley, en concreto, se parte de una Instrucción General de Sanidad del año 1904. Se intenta hasta 4 y 5 veces aprobar una Ley General de Sanidad. Imposible. ¿Por qué? Porque la Ley General, insisto, había celos entre los distintos sectores o especialidades sanitarias. Muchos diputados eran médicos y defendían sus intereses sectoriales, que no coincidía un epidemiólogo con un higienista o con un médico general, vamos a llamar, al respecto. Esto, de alguna forma, fue una gran disfunción a la hora de aprobar definitivamente una ley general sanitaria. Hubo proyectos, hasta 5, del año 14 hasta el 22, perdón, 18 hasta el 22, 5 proyectos, por nombre y apellido. Esta Instrucción General, al cual eludido del año 1904, que sirvió como elemento, digamos, de referencia normativa, es una instrucción, es un rango normativo menor, que es una instrucción que elaborada por un médico que fue Carlos María Cortezo Prieto, que trabajó en París, fue decano del hospital, evidentemente, más tarde del Hospital de la Princesa en Madrid, fue director general de Sanidad del año 1902 a 4. ¿Qué pasaba? Que muchas de estas proposiciones de ley, que insisto, no solamente proponían una especie de medicina de salud pública, vamos a llamarlo así, sino que introducían reivindicaciones particulares de los médicos, lo cual esto generaba mucha tensión al respecto. Digo que eran retribuidos por los ayuntamientos, repetidamente denunciaban sus escasos salarios al respecto, pero todo estaba pendiente de aprobar, repito, una ley general de sanidad. El Ministerio de Sanidad se crearía mucho más tarde al respecto, pero de alguna forma lo que se buscó ante la ausencia de una ley general, leyes especiales que ya se habían utilizado en otros países, como en Alemania, como en Prusia, como en Gran Bretaña, como Estados Unidos. Era puramente una estrategia legal, vamos a llamarla, para que mediante estas leyes especiales, pues evidentemente de alguna forma crease un fondo común para la elaboración de una ley general de defensa sanitaria de un país. Una ley especial, dirigidas a atajar epidemias y cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa. Hubo un proyecto de ley del año 1914 que fue un intento, se llamaba intento de regular la profilaxis pública de las enfermedades, fíjense ustedes, evitables, así se calificaba. Sabemos quién fue el autor de la redacción del documento, fue consultado el anterior doctor Cortezo Prieto y que fue remitido al vicepresidente del Real Consejo de Sanidad. Proposiciones, hasta he dicho 5 proposiciones de ley que no cuajaron y fueron aprobados, también sobre profilaxis pública de enfermedades infecciosas y evitables en concreto, cuyo no les voy a omitir. Tuvimos que conformarnos con un Real Decreto del 10 de enero del 19,
que era simplemente dirigido a la prevención de enfermedades contagiosas. Obra, por cierto, de otro médico, Amalio Jimeno Cabañas, en concreto, era doctor también en medicina, pero tuvo la fortuna, por eso lo sacó adelante, que fue ministro de la Gobernación al respecto. En todas ellas se abordaban cuestiones sanitarias, se cuestionaba, mejor dicho, se contemplaba la vacunación. Ya digo, estas vacunas que eran más bien experimentos, porque no había una vacuna segura todavía al respecto, y de alguna forma no logró, hasta pasada la pandemia, la efectividad contra la gripe, que se fue perfeccionando, no como ahora, que en meses o en un año apenas hemos tenido ya la posibilidad de contar con al menos unos 4 o 5 modelos de vacunas en concreto. Y se trataba porque ofrecían estas vacunas que yo he señalado algunas de ellas, ofrecía pocas garantías y escasa eficacia al respecto, según denunciaban los propios médicos al respecto. Bien, ¿qué conclusiones podemos llegar? Pues que fue evidentemente un gran mazazo a la salud pública, que muchas de las medidas que aquí se han señalado, las medidas que tienen, digamos, un abordaje práctico, se trató evidentemente de medidas parciales, precedidas con la intención de prevenir nuevas enfermedades contagiosas, pero que en buena medida tampoco supusieron ningún efecto positivo. Prácticamente, es mi opinión, evidentemente, lo que se produjo fue una selección de la especie. Es decir, aquellas genéticas más fuertes son las que resisten, evidentemente, a estos embates de las epidemias, sea una gripe o sea cualquier otra peste de cualquier tipo al respecto. Solamente quiero terminar pidiendo disculpas, evidente, al doctor Ruiz Rodríguez, porque me he sobrepasado el tiempo. Me ha concedido 5 minutos de cortesía, aunque él no es monárquico, supongo yo, porque eso dice que es la cortesía que se debe a los reyes, nada más, por eso decirlo. Agradecerles a ustedes su paciencia y por el momento, y si no les he podido instruir, por lo menos espero no haberles molestado. Muchas gracias también a mis alumnos que están telemáticamente.